Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Dios les bendiga, bienvenidos a una lección más de Atando Mitras en el proyecto 119. Estoy muy feliz de que puedas acompañarme, yo soy Roberto Santana y quiero bendecir tu vida por que puedes estar hoy conmigo aquí en esta transmisión. Quiero agradecer a todos los que fielmente nos acompañan en este proyecto. Ya son 5 clases de las más de 20 que nos faltan. El alfabeto hebreo es algo extenso, pero en cada una de ellas hemos descubierto una verdad acerca de la palabra de Dios y estamos convencidos de que Dios nos seguirá hablando, de que Dios seguirá haciendo algo que nos va a bendecir y sobre todo que va a edificar nuestras vidas y podemos estar seguros de eso. Podemos estar 100% seguros de que Dios sigue hablando y que lo maravilloso de la palabra de Dios es que trasciende los tiempos, trasciende las generaciones y no solamente eso, también los idiomas, los lenguajes. Y este es el proyecto de 119, del proyecto 119, comprender qué es lo que Dios quiere hablarnos a través de este maravilloso acróstico que ha trascendido los tiempos, que ha trascendido generaciones, que nos ha hablado y lo sigue haciendo y lo va a seguir haciendo hasta que el Señor venga. Así que quédate en estos minutos que vamos a tener la sesión. Estamos hablando del Salmo 119, pero antes me gustaría iniciar con una oración. ¿Qué te parece si me acompañas? Señor Jesús, gracias porque podemos hoy estar aquí para ti. Podemos aprender tu palabra y podemos confiar sabiendo que está viva, que es eficaz y que penetra nuestros corazones y discierne nuestros pensamientos. Señor, te pido que lo que tú me has enseñado pueda compartirlo con una correcta expresión, que pueda, Señor, exponerlo como tú me lo dijiste y que ellos puedan comprenderlo y que todo esto redunde en fruto para ti, Señor. Todo esto te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos nuevamente, estamos ya comenzando. Te pido que me ayudes compartiendo este video, que podamos llegar a más personas para que igual escuchen esta enseñanza. Así que vamos a iniciar. Te pido que por favor me acompañes al Salmo 119, es un salmo de mis favoritos, como te he dicho con anterioridad, el Salmo 119. Y vamos a leer de los versículos del 33 al 40, dice así. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino, confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Y hoy vamos a hablar acerca de la quinta letra que corresponde al alfabeto hebreo y del acróstico del 119. Y esta letra es, como podemos ver aquí adelante, es la letra Ei. Esta letra, como hemos visto, solo te hago un pequeño recordatorio, pertenece al alfabeto hebreo, que a su vez pertenece a una descendencia del alfabeto fenicio, y este alfabeto es un conjunto de símbolos pictográficos, valga la redundancia, que representan en un significado una palabra o una expresión. Por ejemplo, hemos visto que Aleph se representa con un buey y significa fuerza, liderazgo. Bet es una casa adentro, Gimel es un camello, pie rico, etc. Sin embargo, hoy vamos a ver la quinta letra, que es Ei, y se representa con un hombre con las manos alzadas, y aunque en el alfabeto fenicio representa mira, he aquí, el alfabeto hebreo le da otra connotación. El alfabeto hebreo le da otro sentido muy similar que vamos a ir comprendiendo más adelante, y es iluminación, ventana, gracia o vida. Es una letra que tiene 4 significados. Si tú lees el Salmo 119, si tú lees cualquier texto hebreo que tenga esta letra, pueden significar estas 4 cosas de acuerdo a su contexto. Repito, esta letra Ei representa estas 4 cosas de acuerdo a su contexto.
Qué padre, qué hermoso, qué maravilloso y al mismo tiempo qué complejo. Porque cuando nosotros hablamos acerca de significados o significantes, no podemos, como hemos visto en clases anteriores, no podemos darle la interpretación en español. Tenemos que adaptar todo esto al idioma y al lenguaje. Así que te pido por favor que puedas prestar mucha atención a lo que esta letra dice, EI. Que es iluminación, ventana, gracia o vida. ¿Ok? Y para eso hemos, como cada vez que nos reunimos, tomado la libertad con mucho temor y respeto al Señor, acerca de interpretar un poco mediante el idioma correcto y en el hebreo, el Salmo 119. Estamos hablando desde el versículo 33 al 40, pero antes quiero darte unos datos importantes e interesantes que tienen que ver con esta letra. Por ejemplo, ¿alguna vez tú has escuchado en alguna iglesia o seguramente tú has dicho en tu congregación, aleluya? Probablemente sí, lo has escuchado en la cultura popular o lo has escuchado en tu congregación. Bueno, esta letra es la que le da sentido a esa palabra. La palabra adoración o esta representación es halel o halal, dependiendo de la raíz y de la forma en que se utilice. Cuando estamos diciendo aleluya, estamos diciendo alabemos al Señor. Y es una conexión entre halal, de alabanzas, y Yahvé, que es el Señor, Jehová, Dios, y así que significa alabemos al Señor. Por eso decimos aleluya, por esta letra, halel. Y esta letra tiene un significado muy especial porque se identifica específicamente con el Espíritu de Dios. Como tú sabes, la palabra para Espíritu Santo, para Espíritu, perdón, es Ruach. Lo voy a repetir. La palabra para Espíritu es Ruach, R-U-A-H, o en español J, porque pronunciamos la J como un sonido en la garganta. Pero significa Ruach, que es espíritu. Y esa letra es la que se conecta con esta parte en lo espiritual. Y con ese dato curioso, ahora ya sabes de dónde viene la palabra aleluya o aleluya en su transliteración al español. Aleluya es alabanzas al Señor. ¿Ok? Y creo que no hay mejor letra para representarlo, es un hombrecito con las manos levantadas. Sin embargo, en el hebreo cambia de forma y le da una forma más de ventana, como pudiste ver en la imagen, le da una forma de ventana. Y esto es lo que nos va a dar la enseñanza el día de hoy. Así que por favor, me encantaría que me acompañes al versículo 33 que dice así: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Vamos a leerlo nuevamente. Enséñame, Jehová, oh Jehová, el camino de tus estatutos y los guardaré para siempre. Los guardaré hasta el fin. Ok, vamos ahora a analizar este versículo que por demás resulta interesante. Vamos a ver qué es lo que está diciendo. Cuando nosotros podemos ver en el versículo 33 lo que está diciendo, enséñame, oh Jehová, la palabra enséñame, como hemos visto en todos los más de 30 versículos que hemos estudiado hasta el momento, la palabra enséñame indica mostrar, instruir. Sin embargo, en los versículos anteriores ha sido la representación de enséñame, instrúyeme, muéstrame cómo hacerlo. Pero en el contexto en el que se utiliza esta frase, enséñame, oh Jehová, quiere decir que me muestres en la dirección autorizada o me muestres cómo conducirme específicamente en la observancia de los asuntos ceremoniales. Esta palabra enséñame tiene que ver con alguien que enseña con una autoridad sacerdotal. No es lo mismo que hemos visto anteriormente de decir, por favor, muéstrame cómo lo haces o enséñame cómo hacerlo. Está hablando de muéstrame las cuestiones ceremoniales. Y no se lo está pidiendo un sacerdote, se lo está pidiendo a Dios. El acusativo está diciendo, Dios, muéstrame cómo se conducen
estas cosas. ¿Qué cosas me tienes que enseñar? Tus estatutos. Y en el hebreo podemos tomarlo, la forma de tus estatutos, el modo de actuar, el modo de conducirse. David le está diciendo, enséñame como lo hace un sacerdote, como lo hace alguien encargado de los asuntos ceremoniales, cómo son tus mandamientos, tus estatutos, tus decretos, las cosas que tú has mandado. Imagínate, ¿qué pasaría si hoy en día tuviéramos en la bendición de conocer a alguien que físicamente y temporalmente es imposible? Pero ¿qué pasaría si pudiéramos platicar con alguien que sirvió en el templo en la época de David? O en la época en la que el templo de Salomón se edificaba. ¿Cómo nos enseñaría la palabra? ¿Cómo nos revelaría estos secretos? ¿Cómo nos indicaría cómo adorar a Dios, cómo presentarnos delante de Él? Eso es impresionante. A mí uno de mis sueños, y por favor espero expresarme bien, yo admiro mucho a los fariseos. Los admiro porque a pesar de que muchos de ellos no constituían una parte sacerdotal, algunos eran solamente de la secta de los fariseos y otros, aunque pues sí también eran de la tribu de Leví y participaban en los asuntos, eran gente que conocía la ley, la conocía muy bien. Es verdad, Jesús les reprocha que ellos no ponían en práctica lo que conocían, y esa es la parte que va, por eso los relegamos. Pero Jesús reconoce que ellos sabían de la ley, a tal punto que les dice a la gente que los escucha, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que hacen. A mí me encantan los fariseos en ese sentido, y hay fariseos importantes como Gamaliel, aquel que educó a Pablo y convirtió a Pablo en lo que fue más adelante. Es producto de Gamaliel. Los fariseos y los maestros eran muy importantes, pero la enseñanza de los hombres que tenían la observancia de los asuntos ceremoniales era muy importante, y David le está diciendo al Señor, enséñame cómo conducirme en tus estatutos como los enseña un sacerdote. Y eso está padrísimo, porque después dice en la versión en español, y los guardaré hasta el fin. En el hebreo estaba utilizando el mismo término, los guardaré con un sentido implícito de fidelidad hasta el fin, y está hablando del tiempo de la muerte. Esto está bastante claro, pero quería hacer esta observación, que David le está diciendo al Señor, como un sacerdote enseña a cumplir la ley, en este sentido y en este contexto, enséñame tú a cumplir tus estatutos y cómo son, de la misma forma en que un sacerdote los conoce, y yo fielmente los voy a obedecer hasta que me muera. El versículo 34, el versículo que sigue, dice de la siguiente forma, dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Y aquí las cosas se empiezan a poner muy interesantes, porque está hablando de una inteligencia. Cuando dice en hebreo dame entendimiento, está hablando hazme entender y guardaré tu ley. Y esto se refiere a ser inteligente, ser una persona entendida que comprende cómo se debe guardar la ley de Dios. Y lo interesante de esta palabra inteligente es que es la misma, o entendido, es la misma palabra que se usa para describir a Daniel más adelante. Obviamente hay como 300, 400 años más, o si no es que más, de diferencia entre David y Daniel. Sin embargo, David está diciendo, yo quiero ser un hombre entendido, y el único entendido que se menciona para esta palabra que David está utilizando es Daniel. Sabemos que Daniel era alguien tan importante que incluso Nabucodonosor y las personas que en ese tiempo vivían lo reconocían con un espíritu superior y con una inteligencia sobrenatural. David le está diciendo, hazme entender y guardaré tu ley. Y lo interesante aquí es que está utilizando la premisa de que para comprender la ley, de que para cumplir la ley de Dios hay que comprenderla de la misma forma, como el versículo anterior, como lo haría un sacerdote, como lo haría alguien inteligente. Y eso me confronta porque yo nunca me he considerado inteligente. Yo nunca me he considerado alguien que fuera muy inteligente o fuera muy capaz. Pero está diciendo David que para guardar la ley uno tiene que tener esta inteligencia. Y aquí quiero abrir un paréntesis actual y contemporáneo. Porque hoy en día, cuando la Biblia menciona que el pueblo se pierde por falta de conocimiento, no se está refiriendo, ojo aquí, más bien oído aquí, no se está refiriendo a que
la gente desconozca de la palabra de Dios y por eso se van al mundo y se pierden. No, se está refiriendo a que el pueblo no entiende la ley y por lo tanto se pierde. El pueblo que no entiende o no comprende lo que la Biblia quiere decir, lo que las Escrituras quieren decir, tienden a tergiversar todo, tienden a perderse en medio de este laberinto de sus propios pensamientos. Y David está diciendo, por favor, hazme entender, porque para poner en práctica tu ley y comprenderla se necesita inteligencia. Y esa inteligencia es algo que trasciende mucho más allá todo lo que tiene que ver con una capacidad de sacar buenas calificaciones o ser sobresaliente. Tiene que ver con la primera significado de la palabra ei o de la letra ei. Como vimos anteriormente, tiene 4 significados. El primero de ellos es iluminación o revelación. Y lo interesante aquí es que lo que está diciendo David cuando utiliza esta frase, hazme entender, está diciendo revélame, ilumíname, inspírame. Y como vimos al inicio de este video, esta letra H está muy atribuida a la revelación que viene por el Ruach de Dios, el Espíritu de Dios. Y cuando David está diciendo, hazme entender, implícitamente está diciendo, solo puedo comprender las cosas si tú me las enseñas. Y a mí me encanta esto porque sabemos que Jesús dijo que el Espíritu Santo nos revelaría todas las cosas. Y cuando dice, y la cumpliré de todo corazón, aquí prestemos atención, porque está diciendo y la cumpliré. Esta palabra cumplir está hablando de todas las obligaciones que vienen en la Torá. ¿Qué es la Torá? Tú ya lo sabes, yo ya lo sé. Es la ley dada al pueblo de Israel a través de Moisés, con la cual tenían una suerte de mandamientos, obligaciones que se tenía que entender. Por ejemplo, quiero ponerte un poco en contexto. A lo mejor cuando tú y yo leemos el libro de Deuteronomio, el libro de Éxodo, Levítico, Números, quizás no sea muy difícil comprender ciertos asuntos. Por ejemplo, cuando David habla de las fiestas, está hablando de que se tiene que separar el diezmo, la ofrenda, esto, aquello, lo otro. Y te voy a confesar algo, cuando yo lo leo por mi propia cuenta no lo entiendo. Hay muchas cosas en la ley que no entiendo. Sin embargo, cuando uno lo lee mediante la revelación del Espíritu Santo, viene esta, vale la redundancia, revelación y podemos comprender la palabra. Otro paréntesis, si tú hablas con un judío, si tú lees páginas judías que tienen que ver con el cumplimiento de la Torah, mucho de eso se basa en lo que ellos dicen que es el sentido común. Para el judío, el pecado, más que ir en contra o desobedecer a Dios, tiene que ver con una cuestión de sentido común, algo que obviamente no creemos. Eso ya es un asunto de interpretación judía, muy aparte de lo que es la Torá. Rabinos y maestros judíos han aplicado esto. Para el judío, lo importante es la conciencia, lo importante es entender en un sentido común y en un sentido humano por qué hacer las cosas. Esto es pecado, bueno, ¿a ti te parece pecado? Bueno, es que la ley lo dice, sí, pero ¿cómo lo dice? Dicen los judíos. Pero sabemos claramente que la ley es la ley y Dios nos ha dado entendimiento. No compartimos este punto de vista judío actual. Sin embargo, cuando David está diciendo, dame entendimiento, hazme inteligente conforme a tu revelación, yo voy a cumplir las obligaciones y observancias de la Torá. A eso se está refiriendo. Con todo el corazón. Y aquí entramos en una parte filosófica, epistemológica, ontológica, como le quieras llamar, más bien ontológica, acerca del corazón. Y cuando David habla del corazón, está utilizando un término indefinido que se refiere al alma del hombre, a los pensamientos del hombre, a su comprensión mental que afecta la voluntad y el intelecto. David le está diciendo, si tú me haces entender mediante la revelación de tu palabra, yo voy a poder cumplir estas obligaciones y por lo tanto voy a poder tener la voluntad, el afecto y la determinación y la comprensión mental de poder hacerlas. No solamente lo voy a hacer por obediencia, voy a comprender cómo lo haría un sacerdote. Viajemos en el tiempo y preguntémosle a un sacerdote en la época hebrea de David, ¿por qué estás haciendo esto? Te va a explicar perfectamente. Lo mismo está diciendo David. Quiero tener la capacidad que tiene un sacerdote para comprender tu palabra y hacerla. Si tú lees todos los mandamientos que Dios le dio a Moisés, hay algo muy interesante que se necesita para comprender esto. Me gustaría que nos salgamos un poco del tema y vayamos a Éxodo, por favor.
a Éxodo, por favor, versículo 35, capítulo 35, versículo 31. Éxodo capítulo 35, 31. Y mira lo que dice, hablando de Bezalel y Mirat. Perdón, a Bezalel y a lo que dice el versículo 31 del capítulo 35. Y lo ha llenado el Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y bronce, y en la talla de piedras de engaste, en obra de madera, para trabajar obra ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar. Esto está padrísimo. Dios le dice a Bezalel, Bezalel, yo pongo en ti toda esta clase de inteligencia, esta revelación, este hey, para que tú puedas hacerlo. Y también lo voy a poner en Aholiab, ¿para qué? El versículo 35. Y lo ha llenado de sabiduría para que hagan toda obra de arte y de invención y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino, en telar, para que hagan todo el labor y el diseño. Así pues, Bezalel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia, podemos decir, a quien Jehová, hey, sabiduría e inteligencia para hacer toda la obra del santuario, harán todas las cosas conforme Jehová os ha mandado. ¿Quiere decir entonces que para servir al Señor se necesita inteligencia? Sí, se necesita inteligencia espiritual, se necesita revelación del Señor, porque las cosas de Dios se entienden y se practican conforme a las cosas de Dios. Yo te hago una pregunta y termino este versículo. ¿Qué pasaría si te dijeran a ti, oye, fulanita o fulanito, construye el tabernáculo, aquí están las instrucciones? Nos quedaríamos así como que, oye, ¿cómo hago esto? Nunca lo he hecho. Bueno, yo voy a derramar en ti esa inteligencia. Y entonces continuamos con el siguiente versículo. Por favor, me encantaría que me dejes tus comentarios, tus dudas, cualquier cosa que tengas en los comentarios para poder retroalimentarnos mutuamente. El siguiente versículo dice, guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Y aquí las cosas empiezan a tener conexión total. Dice en hebreo, hazme ir por el camino. Y esto tiene que ver literalmente como quien camina delante de alguien marchando, enseñando. Hazme ir por el camino. Es como que David le dijera, ponte adelante de mí y yo te voy a seguir al Señor. Ponte delante de mí para que pueda cumplir, hazme por el camino de tus mandamientos. Y vuelve a utilizar el término mitzvah. Recordemos que cada uno de las mitzvah son los 613 mandamientos que Dios le ha dado a través de la Torah a su pueblo para que pueda cumplirlas. Porque en ella tengo mi delicia. En pocas palabras, David está diciendo, ponte delante de mí para que yo pueda ir a cumplir las obras que tú has destinado a través de la Torah para mi vida. Porque realmente en ellos es mi delicia, hacer tu ley y tus obras es mi delicia. Hay mucha gente que se preocupa por la ley y piensa que es una carga cumplir la voluntad de Dios. David, lo decíamos la clase pasada, David es un hombre que nos confronta a todos y nos hace decir, oigan, la ley de Jehová es tan hermosa, es tan perfecta, que es deliciosa. Y aquí entonces va cobrando un sentido más personal. El siguiente versículo que podemos ver es el 36, que dice, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. David está diciendo, inclina mi corazón en el mismo término que hemos visto anteriormente, inclina mi voluntad, mis resoluciones y determinaciones a tus testimonios y no a la ley de Dios. A tus testimonios que son la ley de Dios, perdón, y no a la avaricia. ¿Por qué? Por lo que viene más adelante en el siguiente versículo, en el 37. Aparta mis ojos que no vean la vanidad, avívame tu camino. Y entonces aquí podemos ver la segunda frase, aparta mis hey. El término que está utilizando aquí, aunque ojos tiene otra palabra en hebreo, lo que está refiriéndose aquí es aparta mis ojos que no vean la vanidad. Está utilizando un término, el segundo significado de hey, ventana. La Biblia dice, no sé si se te viene a la mente un versículo por ahí, Jesús dijo que los ojos son la... ¿Qué cosa? Yo sé que te lo sabes. Lámpara del cuerpo
o la ventana del cuerpo. Eso está en Lucas 11:34. David está diciendo que si tú apartas mis ojos para que yo no vea la vanidad, avívame en tu camino. Y algo interesante aquí es que David está refiriéndose a dame vida en tus negocios o asuntos para que yo pueda tener la plenitud o la suficiencia en cumplir tu palabra. En pocas palabras, lo que mis ojos están viendo se van a convertir en mi deseo. Si yo veo tus mandamientos y los cumplo, eso va a ser mi deseo. Si yo veo la vanidad, este va a ser mi deseo. Inclina mi corazón a mirar tu palabra para que yo pueda deleitarme, para que yo pueda vivir a través de ella. Y utilizamos el primer también término, otro significado, que refiere a avívame, vida, que es el tercero de hey, pero lo vamos a ver más adelante. El versículo 38 dice, confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Aquí las cosas están tomando algo maravilloso, porque confirmar la palabra a tu siervo, lo que está refiriéndose en el hebreo es dar seguridad, establecer, ser la defensa y soporte. ¿Qué quiere decir esto? Después de que David le está diciendo al Señor, por favor, enséñame como un sacerdote enseña a cumplir tus mandamientos, dame la inteligencia para que yo pueda ponerlos por obra de la misma forma en que lo hace un sacerdote al cumplir todas las obligaciones de la Torá, y que yo pueda deleitarme en ellos. Cuando tú te pongas de frente enseñándome, por favor, aparta mis ojos de estas cosas que son vanidosas, porque mis ojos son la ventana a mi alma, son la lámpara a mi cuerpo, y yo a través de ellos voy a determinar lo que voy a hacer. La vista es un elemento muy poderoso para poder dirigir nuestro camino, a tal punto que muchas de nuestras acciones tienen que ver con lo que vemos, ¿no es así? Por eso dice Jesús que bienaventurados son los que sin ver han creído, porque no requieren una vista física, sino una vista espiritual. Pero cuando está diciendo confirma a tu siervo que te teme, está hablando de dar la seguridad. Y aquí pareciera ser que toma otro sentido, y es verdad, entra el tercer significado de hey, que es gracia. Otro dato curioso. Cuando Abraham es cambiado el nombre por Abraham, se introduce este término hey, esta palabra en Abraham. Antes era Abraham, ahora es Abraham o Abraham. Esta letra que refiere a gracia es la misma que utiliza cuando Dios le dice, te voy a hacer multitud de naciones, padre de multitudes, reyes saldrán de ti. Ese cambio de nombre representa gracia del Señor, que es el tercer significado. Y algo aquí que me encanta es que está utilizando este término David para decirle, confirma a tu siervo, sé mi seguridad, sé mi soporte, sé mi respaldo de lo que estoy haciendo a tu siervo. Y no está utilizando el término de esclavo que vimos anteriormente, ¿te acuerdas? El esclavo que nace de casa, no estamos hablando de eso, estamos hablando de un mayordomo. No es un esclavo. Este término que está utilizando no es para un esclavo, es para un mayordomo, para un sirviente, para alguien que administra todas las cosas. Nota que David es rey, nota que David es un líder, nota que David sabe que la gente lo está siguiendo. Y él está diciendo, por favor, dale gracia a tu siervo que te teme. En pocas palabras, respáldame como tu mayordomo, respáldame como tu sirviente, respalda que lo que estoy haciendo es conforme a tu ley. Por favor, dame gracia. Y aquí algo padre, algo interesante, es que es el mismo término que se utiliza en Lucas capítulo 2, versículo 52. Y te voy a pedir que me acompañes, capítulo 2, 52. Dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en hey para con Dios y los hombres, y en gracia. Si esto lo leyeras en hebreo, aunque el Nuevo Testamento fue en griego, es la misma idea que se está utilizando para esto. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Es lo que David le está diciendo, Señor, dale gracia a tu siervo. Respalda, Señor, que yo soy tu siervo a través de tus testimonios y tus estatutos. Y eso está maravilloso, que te teme. Y eso está glorioso porque David le está diciendo, tú me has enseñado y respáldame en lo que me has enseñado.
Y entonces entendemos el tercer significado. Hemos visto que era uno, revelación, que es hey, también gracia, hey, ventana es hey. Y ahora más adelante vamos a ver el cuarto, que está en los siguientes versículos. Quita de mí el oprobio, porque he temido. El oprobio, perdón, que he temido, porque buenos son tus juicios. Y aquí algo más maravilloso empieza a cobrar sentido para nosotros, porque está refiriéndose a, Señor, quita de mí la vergüenza. ¿Qué cosa? ¿Qué vergüenza? El miedo a ser acusado y que esto produzca en él. Aquí pareciera ser que David vuelve a cambiar el tema, hace como una desviación, pero lo que se está refiriendo es, Señor, quita de mí el miedo de no ser aceptado delante de ti y que en tu justicia tú me condenes. Y que esos juicios, porque buenos son tus juicios, implica que las sentencias dadas por Dios están respaldadas por su bondad. Y aún la sentencia y condenación Dios sigue siendo bueno. En este sentido, David le está diciendo, por favor, quita esta vergüenza de no ser hallado agradable a ti. Porque aún en esto, Señor, aún cuando tú me juzgaras, aún cuando tengo miedo de que quizás me condenes, tú sigues siendo bueno. Y aquí algo hermoso que la humanidad no comprende es que Dios sigue siendo bueno. Hay mucha gente, recientemente leía un artículo en una página cristiana que decía que un cantante de un grupo que se llama Hank Nelson, un grupo de los 90s, 2000 cristiano, de la época de Newsboys, DC Talk, John 5 y eso como que mundo pop cristiano de los 90s, había abandonado el evangelio y la fe, había apostatado y había renegado de Dios y dijo, ya no creo en Dios, soy ateo, porque en su mente jamás pudo responder esta pregunta: si Dios es tan bueno, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? David está diciendo, Señor, aunque tú juzgues, eres bueno, porque tus juicios están fundamentados no en tu ira, no en tu molestia, en tu bondad. Y entonces, esta es la perfecta respuesta para que alguien hace esta pregunta. ¿Por qué si Dios es bueno, nos juzga? La respuesta está en la misma pregunta. ¿Por qué Él es bueno y nos juzga? Porque cuando Dios emite un juicio, Dios no lo hace con rencor, Dios no lo hace con rechazo, Dios no lo hace con un sadismo que dice voy a castigar a todos y se van a morir porque no. Dios está diciendo en esta afirmación, a través de David, está diciendo, yo ejecuto juicio porque soy bueno. La gente buena, el ser bueno, ejecuta un juicio y no permite que la maldad avance o no permite que la maldad siga adelante. Es increíble que los buenos no hagan nada. Y como yo soy bueno, tengo que hacer algo. Cuando el pecado sube y el pecado aumenta, yo tengo que juzgar. En esto consiste la bondad de Dios. Y desafortunadamente, todos aquellos que participan del pecado caen en la sentencia de estos juicios. Por eso nosotros comprendemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Así que cuando alguien te pregunta si Dios es bueno, ¿por qué no castiga la maldad? ¿Por qué pasan estas cosas? Porque Dios está haciendo juicio. Porque Dios es bueno. Tan sencillo como eso. Y porque Dios es bueno, hace juicio. Si tú quieres huir de esa maldad, si tú quieres huir de estas cosas, simple y sencillamente, oye, aléjate del pecado. Aléjate del pecado. Porque el pecado es lo que hace que la ira de Dios venga sobre los hijos de desobediencia. Ok, entonces, ¿por qué la gente pobre está sufriendo si ellos no son pecadores? Bueno, aquí te quiero decir otra cosa, y esto es algo difícil. David estaba preocupadísimo por ser un hombre de bien y un hombre de Dios, porque sabía que toda la gente estaba bajo su bendición. ¿Te acuerdas cuando David pecó haciendo el censo? Dios castigó esta obra trayendo plaga y mortandad a Israel. ¿Culpa de quién fue? De David. ¿Te imaginas cuánta gente inocente murió a causa del pecado de David? A causa de esa soberbia, de ese censo. Por eso mismo debemos orar por nuestros gobernantes y que Dios levante hombres y mujeres de fe y de Dios. Porque muchas veces las consecuencias de sus pecados o de sus acciones nos van a alcanzar. Por eso Dios juzga.
Imagínate, cuando la gente se levanta a promover el aborto, los matrimonios igualitarios, la eutanasia asistida para cualquiera que se quiera morir, cuando se levantan movimientos que promueven la pedofilia y esas cosas, o gente que busca el mal, Dios se levanta y juzga. Por eso tenemos que ser muy inteligentes cuando escogemos a nuestros gobernantes y tenemos que pedir la dirección del Señor, porque cuando los malos gobiernan, dice el libro de Proverbios, la tierra gime. Y por eso David está diciendo, Señor, tengo miedo de ser hallado culpable, pero sé que aún en esa sentencia tú eres bueno. ¿Y sabes en qué consistió la bondad de Dios en esa sentencia? Consistió en que Dios le dio la oportunidad cuando le dijo a David, Señor, prefiero caer en tus manos que en manos de mis enemigos, porque tú eres bueno y tú eres justo y tendrás compasión. Podemos decir, Señor, lo que está pasando quizás no es consecuencia nuestra, es de nuestros malos gobernantes. Señor, pero tus juicios son buenos. Y Dios no es un Dios ignorante, Dios no es un Dios que no conozca la situación del mundo, y Él tiene misericordia. ¿Ok? Y el siguiente versículo es donde aquí entonces culminamos todo este salmo y comprendemos el cuarto significado de la palabra ei. He aquí yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Y aquí está hablando de, muy literal, he aquí yo he anhelado tus preceptos, tus mandamientos dados por una autoridad, pero dice, dame vida en tu salvación, vivifícame en tu justicia. Y regresamos, al versículo 37, donde dice, avívame en tu camino. Y el versículo 40, vivifícame en tu justicia, está utilizando el cuarto término de hey, que es vida. El primero era revelación, el segundo ventana, el tercero gracia y el cuarto es vida. Esto quiere decir que la vida que se refiere en avívame está diciendo literalmente esto, dame vida, necesito la vida que tú tienes. Y lo que está diciendo en vivificar es dame fuerza para vivir esa vida. Y me encanta cómo David completa todo esto porque le está diciendo en una síntesis, Dios, yo quiero deleitarme en tus mandamientos y tus juicios. Por favor, enséñame como lo haría un sacerdote, para que yo pueda comprender de forma inteligente lo que tú quieres enseñarme. Así que ponte delante de mí, yo caminaré detrás de ti, te voy a seguir, porque me es delicia cumplir la misbah, los mandamientos, las obras que emanan de la ley de Dios. Así que dame fuerza para vivir esa vida. Y aquí me encanta el significado de este acróstico, porque está hablando de algo muy maravilloso, está hablando de esta necesidad de ser enseñados por el Señor, esta necesidad de conocer al Señor y sobre todo ser instruidos por Él. Hey tiene 4 significados y en cada uno de ellos se resume en esto, Señor, tu palabra. Por eso el Salmo 119 es un cántico a la palabra de Dios, porque en el primero hemos visto, en Aleph hemos visto que la palabra de Dios nos enseña, después que nos edifica, después hemos visto que son nuestros consejeros, también hemos visto otros significados, pero hoy podemos ver que nos da revelación la palabra de Dios, que nos enseña y nos da gracia, que al mismo tiempo es la forma en que debemos ver la vida y debemos conocerla, y al mismo tiempo es lo que nos va a dar esta vida maravillosa. Por eso hoy Hey se levanta como la palabra que completa lo que necesitamos para poder cumplir la ley de Dios. Y que nuestra oración de esta noche sea, Señor, por favor, enséñame. Enséñame como lo hace un sacerdote. Enséñame como aquel que puede instruir a otros en tu palabra. Así que, hey, es esto, es revelación, es ventanas abiertas de la mirada, es gracia y al mismo tiempo es vida. Y esto es hey, la quinta palabra del acróstico del Salmo 119. Así que espero te haya sido de bendición esta enseñanza. Por favor, si tienes alguna duda, déjamela en los comentarios. Quiero leerla, por favor. Te invito a que, por favor, estés pendiente de este proyecto a través de nuestro canal de YouTube, que es Atando Mitras. También puedes encontrarnos en esta página de Facebook. Y te pido que compartas esta enseñanza para que todos podamos
llegar a esta conclusión. Quiero bendecirte, quiero que esta noche oremos por ti. Quiero orar también por aquellas personas que están pasando una prueba por el COVID-19, que Dios nos dé y que Dios nos dé vida. Así que en el nombre de Jesús, ahí donde estás, cierra tus ojos un momento y oremos al Señor. Padre, gracias porque nos has mostrado tu palabra. Gracias porque tú nos enseñas a cumplir tu voluntad como lo haría un sacerdote. Y qué mejor tú que tú nos diste esa palabra, Señor. Muchas gracias, Espíritu Santo. Señor, queremos hacer una oración especial esta noche por todas aquellas personas que están sufriendo las consecuencias de haber contraído esta enfermedad llamada COVID-19, Señor. En el nombre de Jesús, te pido que la sanidad de una forma emocional, física, espiritual, económica e integral en todos los aspectos venga a la vida de mis hermanas y hermanos y al mundo entero, Señor. Oramos con fe, clamando y sabiendo que esto no solamente es físico o biológico, es espiritual. Así que en el nombre de Jesús sabemos que tú tienes control de todas las cosas y confiamos en eso. Muchas gracias, Espíritu Santo. Y te pido algo, como siempre te lo suplico, que nuestra fe no falte. En el nombre de Jesús. Dice nuestra hermana María Alcocer, gracias por tu clase, me bendicen mucho. ¿Por qué mi Biblia dice G y no Hey? Tan sencillo como una cuestión de traducción. De hecho, a veces esta letra, dependiendo del idioma en que se traduzca, tiene una Y, a veces tiene una I latina, a veces solamente es G. Porque quiero decirte algo, el alfabeto hebreo no tiene vocales. Y al no tener estas vocales, no se puede leer en otros idiomas de una forma literal. Por ejemplo, si tú buscas en inglés hello, tiene H-E-L-L-O. Y si tú lo leyeras al español sería hello. Sin embargo, el hebreo no tiene vocales. Son sonidos consonantes totalmente. No tiene vocales. Estas vocales se agregan mediante la pronunciación en otros idiomas. Por eso cuando tú lees hey, ellos pronuncian así lo pronuncian, porque viene de la garganta. Pero nosotros lo traducimos con la palabra hey. Dice, un ejemplo, dice Daniela Castillo, hola Daniela, Dios te bendiga. Un ejemplo acerca de que Dios es bueno y hace juicio. Podría ser como los padres que porque nos aman nos corrigen. Exactamente, te ganaste un like. Exactamente. Es lo mismo. La bondad de las acciones del juicio derivan en eso. En que uno emite un juicio mediante a su carácter. Por ejemplo, ¿te acuerdas? Yo sé que lo has leído en la Biblia acerca de que Dios es un Dios justo y que sus sentencias son irreprochables y son buenas. ¿Sabes por qué cuando Dios corrige a los que aman hay fruto? Porque ese juicio tiene que ver con la bondad de Dios. Dios es bueno y porque es bueno nos juzga. Y nos juzga en criterio a su bondad. Dios pone, si pudiéramos verlo en una analogía, Dios pone una balanza y aquí pone su bondad y aquí pone el juicio. Por eso cuando Él pone el juicio aquí, pesa lo mismo que su bondad. En cambio, los padres pueden ser igual. Hay papás malos o mamás malas, o como dice mi tía, maletas, que ponen más peso a su juicio y aquí le ponen a su molestia. Y entonces su juicio es equivalente a la molestia. Dios, ¿qué hace? Pone el juicio y aquí pone su bondad. De la misma forma que estén niveladas. ¿Ok? Así que espero haber respondido tu pregunta, Daniela. Gracias, Mari. Gracias, Daniela. Gracias a todos los que nos están viendo. Nuestro hermano Yuki, nuestro hermano Carlos Ávila, nuestra hermana Nayeli. Gracias por participar. Sigan, por favor, enviando sus comentarios. Por favor, me encantaría que también me pudieras mandar un inbox a la página o agregar los comentarios en este video acerca de si te gustaría otros temas, otras enseñanzas. Podemos también compartir otras cuestiones o qué te gustaría ver en este canal. Recuerden que está enfocado a que los hijos de ministros y a todos aquellos que sirven al Señor en la iglesia puedan afirmar su identidad. Así que el Señor les bendiga. Gracias por permanecer esta noche con nosotros aquí en Mérida. No sé desde dónde nos estás viendo. Aquí en Mérida esté lloviendo, una de esas lluvias que van a parar en la madrugada, muy ricas, que traen muchos moscos. Pero Dios sigue siendo bueno. Así que el Señor te bendiga y que tu fe no falte. Nos vemos el próximo viernes.